santo es el Señor. El libro de Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 15. Bendición del Señor. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno ahora a la iglesia, Señor, para darte gracias. Me uno también a todos los hermanos que están en línea viendo esta ministración hoy, Señor. Me uno a ellos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Me uno a todos los presentes para darte gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, porque tu gloria está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos trajiste con propósito. Porque nos vas a ministrar con tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Ministranos con poder y gloria ahora. Y que todo nuestro ser sea ministrado, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor. Somos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Somos tu cuerpo, Señor. Somos tus hijos, Señor. Ministranos, Señor. Si las tinieblas se quieren interponer o quieren ministrar, nosotros las reprendemos en el nombre de Jesús y echamos fuera toda malicia a las tinieblas en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que todos recibamos la palabra en el nombre de Jesús. Ministranos, Señor. Que tu palabra hoy corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos darle un nuevo aplauso al Señor. Saludos y bendiciones para todos los que están presentes en este lugar y también para todos aquellos que nos están viendo en línea. Saludos y bendiciones. Espero que hoy el Espíritu de Dios les ministre con la palabra. Amén. A todos los que estamos acá y a todos los que no están presentes pero están conectados, puedan recibir la palabra y les puedan ministrar sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros estamos viendo hace ya hoy 3 domingos, ¿verdad? Hablando acerca de prosigo a la meta. ¿Lo recuerdan? Prosigo a la meta, ¿verdad? Tenemos que proseguir a la meta. Sobre todo estamos empezando un año. Hoy tenemos 16 de enero del año 2022. Estamos apenas 16 días que llevamos de este año 2022. Así que buen tiempo para programarnos, para hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Lo primero que vimos, ¿verdad?, es que debemos dejar atrás cosas que nos están estorbando, que nos están atrasando, que nos están robando el tiempo, que nos están distrayendo, que nos están enredando, que nos están haciendo pecar. Entonces todas esas cosas debemos dejarlas atrás. Propóngase en su corazón dejar esas cosas atrás. Las cosas que me están robando el tiempo, que me entretienen, las cosas que me hacen pecar, el temor, el miedo, el dolor, hay que dejarlo atrás. Relaciones que me están perjudicando, hay que dejarlas atrás. Inclusive algunos trabajos o negocios hay que dejarlos atrás para poder proseguir a la meta, para poder conservar la familia, para poder ser lo que Dios está esperando que seamos. Amén, amado.
También hablamos acerca de metamorfosis, ¿lo recuerdan? En la parte 2, cambio, transformación. El Señor espera no solo que dejemos cosas atrás, sino que nos transformemos, que nos renovemos, que no nos conformemos a este siglo, porque hay gente que se conforma, hay gente que no se transforma, sino que piensa que debe ser así porque es así. No. Vamos a renovarnos y a transformarnos. Amén. En lo que Dios espera que nosotros seamos. ¿Cuántos se están renovando? ¿Cuántos se están transformando? ¿Cuántos están pasando por una metamorfosis? Y Dios a veces, ¿verdad?, nos mete en un proceso para que nosotros suframos esa metamorfosis. Y el cambio a veces duele, ¿verdad? A veces duele. Madurar duele. Transformarse, renovarse a veces duele. Los procesos a veces son dolorosos. A veces no los entendemos, no los comprendemos. Pero puestos los ojos en Jesús, Él tiene el control. Amén. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que tiene el control, el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará. Amén. Debemos confiar en Él, debemos creer en Dios, debemos estar en las manos del Señor y rendirnos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene el control de nuestras vidas. Tiene el control de mi familia también. Amén, amado. Aunque a veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pero nosotros debemos buscar siempre la guianza del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, amados. Entonces, hermanos, estamos hablando de este tema, prosigo a la meta. Y hoy, para cerrar estas tres ministraciones de la palabra, vamos a hablar de que debo moverme hacia la meta. Debo moverme. Una cosa es que yo deje atrás, otra que me transforme, ¿verdad? Pero yo también debo moverme hacia la meta. Debo moverme, ese es el mensaje de hoy. Moverme hacia la meta. Usted y yo debemos movernos. Amén. No nos podemos quedar quietos. Hay momentos en que Dios nos dice, quédate quieto, pero es esperando algo de Él. Pero no, los hijos de Dios no pueden estar estancados, ni pueden estar quietos. Los hijos de Dios tienen que moverse. ¿Cuántos lo saben? Moverse. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto que tenemos. Nuestra vida es corta. Nuestra vida es corta. Y el tiempo que nos queda es corto, es poco. Por lo tanto, debemos aprovechar bien el tiempo. Amén. Aprovechar el tiempo y movernos hacia la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús, el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. El llamamiento, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros debemos movernos hacia allá. ¿Y cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos de tal manera que nuestros pasos sean firmes, que nuestros pasos no sean fluctuantes, que nuestros pasos no sean hacia dónde van, no sepamos a dónde vamos, sino que vayamos con paso firme rumbo a la meta? Amén. Entonces, vamos a ver hoy eso. ¿Cómo me puedo yo mover hacia la meta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué podemos hacer rumbo a esa meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús? Yo me debo mover. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Vamos a verlo allí mismo en Filipenses 3:8. Dice, un poquito atrás de donde leímos, ¿verdad? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dios mío, ¿está escuchando lo que dice el apóstol Pablo? Mire lo que él anteriormente venía diciendo. En el verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí tienen su currículum. Él da su currículum para que si alguien se quiere comparar con él, de los que en su tiempo a él estaba escribiendo, hablando, edificando, él ahí le suelta su currículum, ¿verdad? Y dice luego, esto lo he desestimado. Después más adelantico dice, esto lo tengo por basura. ¿Por qué él desecha todas estas cosas que son en la ley, en la carne? Por obras. Ahora, ¿por qué la desecha? ¿Cuál es lo que lo lleva a desecharlo al apóstol? Hay algo que él persigue que es mucho mayor que todo esto. Él lo dice allí en el versículo que leímos. ¿Qué lo lleva? ¿Ah? No, pero hay algo ahí que él le dice. Hay algo de excelencia que a él lo mueve. ¿Ah? El conocimiento. La excelencia del conocimiento de mi Cristo, de mi Señor. Eso, el conocimiento de Cristo, es lo que a él lo lleva, lo llena y lo hace desestimar todo lo que él había aprendido hasta entonces. Hasta donde el Señor lo consigue, perseguidor de la iglesia, con todo ese currículum que era tremendo dentro del pueblo judío de su tiempo, él lo desestima y luego lo tiene por basura por conocer a Cristo, a mi Señor, a mi Redentor. Eso es la excelencia del conocimiento. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer este año y lo que nos resta es conocer a nuestro Señor. Conocer la excelencia de nuestro Señor, el conocimiento pleno de nuestro Señor. Hay gente que se conforma, ¿verdad? Y vive conformado con lo poco que sabe o con las migajas que recibe los domingos. Se conforman con conocer a Cristo, eso que le dan. Pero usted no se mueve, sino que está inerte recibiendo. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien venir y recibir? Sí. Sí está bien, pero ¿será suficiente? De ninguna manera. Como dice el mismo apóstol Pablo, eso no es suficiente. Usted va a quedar, como decía Job, de a oídas te había oído. Si usted sigue en ese plan y no se mueve hacia la meta, rumbo a la meta, usted tiene que conocer la excelencia de Cristo, el conocimiento pleno de Cristo. Usted tiene que conocer quién es su Redentor, porque mi Redentor vive. Amén. Tiene que conocer la excelencia de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, del Padre que nosotros tenemos y del Espíritu Santo. Usted tiene que tener conocimiento pleno. De tal manera que si usted tiene que hacer apología, defender la doctrina, como hacía el apóstol Pablo, usted tiene que hacerlo. Y sobre todo en este tiempo final nos va a tocar defender la sana doctrina y mucho, porque está siendo cuestionada por todos los cuatro costados. Y si no hay apologetas o gente que se pare en la brecha a defender, apologistas, gente que defienda la sana doctrina, entonces, hermano, nos llevarán los vientos. Pero la gente que se para, la gente que tiene el conocimiento pleno de Cristo, de la doctrina de nuestro Dios, amén. Mire, en la palabra, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está lleno de mandamientos. Son miles de mandamientos. ¿Usted cree que son 10? Son miles de mandamientos. Id y haced discípulos. Id y predicad. Orad sin cesar. Son cantidades de mandamientos.
Entonces algunos están estancados en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos Cristo los resumió en 2, basados en el amor. 1, amarás a Dios. Y 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumió los 10 en 2. Y dijo, un nuevo mandamiento mío, yo los doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. 3 mandamientos basados en el amor. Así que no nos estanquemos en la ley. Vamos a proseguir a la gracia. Pero en la gracia hay mucho que conocer. El conocimiento pleno de Cristo. ¿Quién lo tiene? Aquel que busca conocerlo. Aquel que no se conforma. Aquel que avanza en el conocimiento. Aquel que lee la palabra de Dios, la estudia, la analiza o busca a que alguien le enseñe. Además de lo que recibe. Tiene que ser algo activo, no pasivo. No, yo me conformo con lo que me dan. No, tienes que moverte. Amén. Moverse hacia la meta. Y mover incluye conocer al Dios que nosotros tenemos. Amén. Y saber. Una vez alguien me decía, no, pero el Dios que yo conozco no es así. Le digo yo, lo que pasa es que no lo conoce. No conoces al Dios que tiene. No, pero es que el Dios que yo conozco, claro, era limitado el conocimiento que tenía de Dios. Por eso dice, el Dios que yo conozco no es así. No, lo que pasa es que el Dios que tú conoces está limitado porque no lo conoces. Tenemos que conocer al Dios que nosotros tenemos. Tenemos que conocer la doctrina santa que Dios instauró, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Conocerla bien, como le estoy diciendo, como les mencioné la semana pasada. Aún estudiar cómo hacían los apóstoles, cómo ellos se desenvolvían, qué hacían. Y sobre todo, sobre todas las cosas, conocer a nuestro Dios. Amén. Pero eso no puede ser por migaja, hermano. Usted tiene que programarse, por favor. En el nombre de Jesús les estoy hablando. Prográmese este año. Nos quedan 11 meses y medio. ¿Qué puede hacer usted en estos 11 meses y medio? Prográmese para estudiar, aprender, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que nadie lo pueda a usted decirle y usted se va a confundir, sino que usted tenga el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amado. Entonces, ¿cuál es el primer punto hacia la meta? Buscar la excelencia del conocimiento de nuestro Dios. 1. Número 2, Efesios 6, 18. Yo le voy a decir, ¿verdad? Como le dijo el apóstol Pablo también a una de las iglesias, le dijo, no me es cansón, no me es gravoso repetiros las mismas cosas. Y para vosotros, ¿qué le dijo el apóstol a la iglesia? O sea, para él no era cansón ni gravoso, para él. Pero para los hermanos es provechoso. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos mala memoria. ¿Sí o no? Y sobre todo los venezolanos. Y los zulianos más todavía. Se nos olvidan rápido las cosas. Entonces hay que estarlas repitiendo, como dice el mismo apóstol Pablo. A mí no me es gravoso, no me trae carga repetir las mismas cosas. Y para vosotros es provechoso. O sea que es de provecho repetir las mismas cosas. Entonces, ¿cuántas veces aquí se ha hablado de que nosotros debemos estudiar la palabra, aprender la palabra, memorizar la palabra, tener palabra en el corazón? Porque la boca habla de la abundancia del corazón. Si no tenemos palabra, no hablamos nada. Amén. Lo vemos en la gente que predica, en la gente que dirige, en la gente que ministra. Cuando no tienen palabra, son cortos de palabra. ¿Por qué? Porque no abunda la palabra en el corazón. Y lo mismo en las conversaciones. No hablan palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen palabra en el corazón. No tienen conocimiento. Entonces cualquier cosa que le dicen titubea.
Entonces le llega alguien de otra doctrina y le habla y titubean. Entonces, no, voy a preguntarle al pastor, voy a preguntarle a un anciano porque lo hacen titubear con cualquier tontería. Entonces, no sé qué fulanito me dijo y yo. Hermano, y usted no tiene lengua, y usted no tiene conocimiento, y usted no estudia la palabra, y usted no ha llegado al conocimiento pleno. ¿Sí me estoy explicando? No que lo esté regañando, sino que ya usted es para que esté comiendo vianda, no tomando lechita. Y hay gente aquí que no llega ni a leche. Hay que darle leche hipoalergénica para bebé recién nacido. Sin lactosa porque le puede dar indigestión. ¿Sí me estoy explicando, verdad? No estoy hablando chino. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, rumbo a la meta, yo debo conocer a Dios y cada día programarme para cada día conocer mejor a nuestro Señor. Rumbo a la meta. Rumbo a la meta, yo debo ser un hombre o una mujer de oración. Amén. Un hombre o una mujer comprometido con la oración, un hombre o una mujer que sepamos orar a Dios. Que cuando oremos los cimientos tiemblen de las tinieblas. Porque seamos peligrosos para las tinieblas. Hay gente que no le hace ni coquito a las tinieblas. Nada, hermano. Oran y no pasa nada. Cuando hay un cristiano que realmente ha crecido en oración, entonces cuando ora, es escuchado en los cielos, pero las tinieblas tiemblan. Amén. ¿Usted hace temblar las tinieblas? ¿Cuánto oran y las tinieblas tiemblan? Porque usted es un cristiano peligroso para las tinieblas. Peligroso y armado, hermano. Amén. Las tinieblas retroceden cuando usted avanza. Y como vamos rumbo a la meta, vamos avanzando, vamos escalando peldaños, vamos de gloria en gloria, las tinieblas se van apartando y van retrocediendo, hermano. Amén. Aunque vengan procesos, los procesos entendemos que Dios los permite o son de Dios para que nosotros crezcamos, para que escalemos peldaños, para que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Pero nosotros mientras avanzamos tenemos que ir creciendo en oración, en relación con Dios. Crecer en la relación con Dios. Nosotros debemos ser, fíjese, cuando yo estuve grave, enfermo, una de las meditaciones de la palabra o de las enseñanzas que el Espíritu Santo me dio en esos momentos, me dijo, hay una guerra que es para vida y no para muerte. Cuando un pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se une en guerra para hacer guerra espiritual, produce vida. Vida en lo que se está haciendo guerra, vida espiritual. Y destrucción de las tinieblas o de los planes de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? Cuando un pueblo se une en un mismo propósito para orar. Y yo sentía que el pueblo estaba orando por mí. Yo lo sentía en el espíritu, algo tan tremendo. Yo sentía la intercesión, sentía la guerra. ¿Se acuerdan cuando yo les mandé a decir, hagan guerra de 1 o de 2 de la madrugada hasta las 5? ¿Se recuerdan? Mire, toda la gente que pasa por COVID experimenta lo mismo. La guerra. En estos días me decía un pastor, hermano, ¿sabe cuando usted me dijo de madrugada, haz guerra espiritual? Porque el enemigo te va a llegar al oído y te va a tratar de meter terror en el corazón. Entonces el pastor me dice, cuando usted me lo dijo, pastor, yo empecé a hacer guerra y entendí por qué en la madrugada sentía temor.
le llegaba temor al corazón. Sentía ganas hasta de correr del pánico que le llegaba al corazón y el Satanás le ministraba el alma, los demonios. Entonces yo le dije, usted tiene que hacer guerra, nos unimos en guerra. Por eso yo siempre le pongo el mensajito ahí, oremos juntos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer guerra. Yo puedo hacer guerra desde aquí, pero usted tiene que hacer guerra desde allá. Son guerras, ¿me estoy explicando? Hay una guerra declarada, el enemigo se está aprovechando de este virus. El virus hace lo suyo, pero las tinieblas hacen la otra parte. Y quien no sabe hacer guerra, entonces usted tiene que ser un hombre y una mujer de oración que hace guerra espiritual, que sabe interceder por los demás, que gemir, clamar, llorar por los demás. No solamente por usted, sino por los demás. Hay gente que ora mucho por sí, por lo suyo, por usted y por su familia solamente. Usted tiene que gemir y clamar también, como dice el apóstol Pablo, por nosotros. Dice, clamen también por nosotros, acuérdense de nosotros en sus oraciones. Entonces usted tiene que orar también por los demás, por los que están enfermos, por los que están pasando por este virus, por los que están pasando por procesos. Usted tiene que extender las estacas de esa oración. No puede ser una oración simple, una oración solo por usted y por lo suyo, porque eso es egoísta. Usted tiene que extender esa oración. Amén. Entonces usted tiene que hacer guerra. Usted tiene que interceder, gemir, clamar, suplicar. Usted seguramente también tendrá que confesar errores, cosas que usted se ha equivocado y ha cometido. Usted tiene que confesárselas a Dios. Usted tiene que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que sucede. Por todo usted debe darle gracias a Dios. Pero sobre todas las cosas usted tiene que ser un adorador en espíritu y en verdad. Alguien que realmente se comunica con Dios, alguien que realmente se comunica con el Espíritu, alguien que es guiado en la oración por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Ese es un nivel de oración que los hijos de Dios en este tiempo ya todos debemos tener. No una media oración. Si Cristo oraba y se escapaba y estaba toda una noche, las madrugadas, orando, siendo Dios encarnado, ¿qué nos queda a nosotros? Si la rama verde hacía eso, que nosotros somos la rama seca, ¿qué nos queda a nosotros? Ayunar, orar, vigilar. Estos son los tiempos de hacer eso, hermano. Me gozo con los hermanos que dicen, hermano, voy a hacer un ayuno de 3 días, o medios ayunos de 3 días, medios ayunos de 7 días, medios ayunos de 40 días, medios ayunos de 12 días, gloria a Dios. Pero eso tiene que ir acompañado de palabra y oración, porque si no está pasando hambre. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, buscar la excelencia del conocimiento de Dios. Buscar tener una vida de oración, como punto número 2. Punto número 3. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Vamos a leer del capítulo 4, los versos 1 y 2. Dicen así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el 5 y el 8 de allí mismo, los versos 5 y 8 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que debemos amar la venida del Señor. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto que le estoy leyendo que ha dicho el apóstol Pablo? Que debemos tener un servicio a Dios de excelencia. Buscar la excelencia en el servicio. Mientras vamos camino a la meta, al supremo llamamiento para ganar esa corona
que Dios nos tiene reservada a todos nosotros, nosotros debemos cumplir el llamamiento que Dios nos ha hecho, el propósito, el plan, la voluntad de Dios para nuestras vidas. El enemigo tratará por todos los medios, con todos los demonios, de tratar de evitar que usted cumpla su ministerio, su llamado, que usted cumpla el propósito que Dios le ha establecido. El enemigo va a tratar de desviarlo, va a tratar de acabar con eso. Pero queda de usted, no de Dios, sino de usted y de mí, si se lo permitimos. El enemigo te va a desviar. ¿Con qué? Te va a entretener, te va a tratar de desviar, te va a tratar de hacer pecar, te va a tratar de disuadir, te va a desviar, te va a hacer ir para un lado que no es el plan de Dios. ¿Para qué? Para que te equivoques, para que cometas errores. ¿Para qué? Para que no cumplas el propósito que Dios te ha establecido, ni ejerzas los dones que Dios ha derramado en tu vida. ¿A cuántos Dios le ha dado dones? Y ministerio, y servicios, y obra. Pues el enemigo está queriendo poner trampa, o desviarte, o entretenerte, o enredarte. Recuerda cuando dejar para poder avanzar. Pero si tú no tienes un servicio de excelencia a Dios, si estás estancado, si no estás haciendo nada, si lo que estás es sentado y no estás sirviendo a Dios, es lo peor, no estar sirviendo. Pero si estás sirviendo y estás haciendo un trabajo para Dios de forma por hacerlo, por no decir un término mediocre. Por ahí aquí hay un hermanito que me dice siempre, a mí no me gusta la mediocridad o ser mediocre en el trabajo. Yo lo que hago para Dios me gusta hacerlo, ¿cómo? Excelente o lo mejor que yo pueda. Qué bueno es, por ejemplo, me voy a meter con los diáconos, ¿verdad? Cuando yo veo los diáconos y veo las evaluaciones de los diáconos, sabe que aquí los diáconos los evalúan. Si usted no sabe, a los diáconos los evalúan, hermano. Y usted ve las evaluaciones de los diáconos, bueno, usted no la ve, yo la veo, las evaluaciones de los diáconos. Entonces veo evaluaciones donde dice, excelente, excelente trabajo. Pero hay otros que dicen, cumple lo que se le dice. Solamente, cumple lo que se le dice. Y hay otros que le colocan muy proactivo. Y hay otros que le colocan, no hace ni lo que se le dice. Ni lo que se le dice lo hace. Hay otros que dicen, cuando se le pide algo extra, pelea y protesta. O sea, quieren aplicar aquí ¿verdad? Lo de la democracia. No, ¿y por qué yo? No, yo salí la semana pasada, olvídese. Yo no voy a salir, olvídese de eso. Yo pregunto, ¿eso es un trabajo excelente para Dios? ¿Ese es un servicio de excelencia? Y eso que solo me estoy metiendo con los diáconos y las diaconisas, ¿no? Hermano, el trabajo que nosotros hacemos debe ser excelente para Dios, un servicio excelente. Mientras proseguimos a la meta, Dios te está evaluando. ¿Por qué? Porque con el servicio, con el trabajo, con las obras que tú haces, con eso amasas o amontonas tesoros en los cielos. Así que por eso es que el apóstol está diciendo en esta palabra, cumple el ministerio, cumple el llamado, cumple lo que Dios te ha dado. Lo que Dios puso en tus manos, hazlo, pero no lo hagas por hacer, ni lo hagas por pasar el tiempo, por cumplir. No, hazlo excelente para Dios, hazlo de corazón, hazlo con amor, hazlo que lo sientas en los huesos y en los tétanos, haciéndolo para Dios con excelencia, lo mejor que tú puedas hacer. Y si estás calentando banca, propón en tu corazón este año, yo este año dejo de calentar bancas. Yo este año yo voy a servir a Dios. En lo que Dios me ponga yo lo voy a hacer excelente. ¿Me estoy explicando, amado? No hacerlo por hacer, ni por cumplir. Como hay maestros, me voy a meter también con los maestros, ¿verdad? Yo sé que ayer fue su día, felicitaciones a todos los maestros por su día, ¿verdad? Pero hay maestros que dan la clase, hermano, que los niños, adolescentes, niños, que le escuchan,
dar la clase, dice, ay, viene la maestra, ay, Dios mío, mejor que no. Mejor se hubiera enfermado y se hubiera quedado en su casa. Mejor me hubiera quedado en la iglesia. Maestros que salen a dar clases. Hermano, un maestro debe ser un transformador de vida. Alguien que induce la transformación. Alguien que promueve el cambio, la transformación en sus alumnos. Que les marca la vida a sus alumnos. Un maestro tiene la oportunidad de ayudar a un niño a ser mejor. Y le puede marcar la vida para siempre. Si en lo secular los maestros nos marcaron la vida, ¿a cuántos en lo secular maestros le marcaron la vida? Mucho. Mucho. A mí me marcaron la vida. Yo me acuerdo de la maestra Ana León, 5º grado, en el colegio del 28. Fue ayer. No fue hace, no sé, no crea que fue hace muchos años. En el 78. No fue hace mucho, ¿verdad? Esa mujer me marcó mi vida y yo decidí en 5º grado ser médico, porque ella con ciencias naturales me marcó la vida. Higiene y ciencias naturales me marcó la vida. En 5º grado. Porque era una buena maestra. Pero hay maestros en lo secular mediocres. Pero aquí en Cristo Jesús hay maestros que no son buenos maestros. Tenemos que ser realistas. No son buenos maestros. Y si a usted se le dio el ser un maestro, usted tiene que primero lo anterior, conocer la palabra de Dios, tener una vida de oración para poder prestar un servicio de excelencia. Si no va en esa escalinata rumbo a la meta, fracasa como maestro. Entonces da la tarea y un alumno le pregunta, un alumno de cualquiera de esos, de primario, de intermedio, le hace una pregunta y lo titubea y tiembla. De la palabra. Y si son pilas, así como por ejemplo como los hijos de Fonseca, que son pilas en la palabra, ¿verdad? Y le hacen una pregunta, entonces usted, el próximo domingo, cuando me toque, dentro de 3, 4 domingos, yo te contesto esa pregunta. Y lo hizo temblar un muchachito. ¿Sí o no? Ocurre, hermano. ¿Por qué? Porque usted no hace su trabajo con excelencia. Se limita a la clase micro. Y en lo espiritual hay tremendos maestros. Sí tenemos muy buenos maestros, gloria a Dios, que saben la palabra, que ministran y cambian y transforman vidas aquí en la iglesia. Gloria a Dios por los buenos maestros. Doy gloria a Dios por los buenos maestros. Bueno, a mí me dio clase mi esposa, ¿verdad? Mi esposa me dio clase a mí en el 93, ¿verdad? Eso sí fue no hace mucho. En el 93 ella me dio clase a mí. Septiembre del 93, hace poco, ¿verdad? Y cuando me dio la clase, me enamoré de ella, imagínese usted. Como muchos alumnos se enamoran de los maestros, ¿verdad? Era la forma como movía los ojos, la forma como manejaba la lección, la forma como ministraba la palabra. Me cambió mi vida para siempre. Tanto que me robó el corazón. Pero bueno, porque era una excelente maestra. Una maestra que un alumno nunca olvida. Eso debemos ser nosotros como maestros. Maestros que nunca el alumno olvide. ¿Por qué? Porque le indujo a transformar en la metamorfosis, le ayudó a cambiar, le dio herramientas para transformarse, para no ser más la misma persona. Eso podemos hacer nosotros en el servicio de excelencia. Y el que predica, que predique, como dice también el apóstol. El que está siendo llamado a un ministerio, ejerza tu ministerio. No te quedes atrás, no te estanques. Por favor, prosigue a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Número 4. Primera de Pedro, capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, versos 15 y 16. Dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, aquí está otro mandamiento, de tantos que hay.
Sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué es eso? Ser santo, ¿qué es? Un mandamiento. Sed santo, sed santo en imperativo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, mientras caminamos, mientras proseguimos a la meta, yo debo ser un hombre o mujer con conocimiento pleno de la Escritura de nuestro Dios, ser un hombre o una mujer con vida de oración, tener un servicio excelente para Dios. Y ahí voy acumulando tesoros en el reino de los cielos. Pero ese transitar, yo lo tengo que hacer en santidad o buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo voy rumbo a la meta, yo debo buscar mi santidad, ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que debemos buscar parecernos al Señor, ser santos como Él. Amén. Dejar lo que ya habíamos dicho, dejando atrás lo que me induce a pecar, buscar mi santidad, ser puros de corazón, estar sin mancha y sin arruga en nuestro vestuario. Y dice la palabra allí el apóstol Pedro que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, hasta en la forma de vestir. Hasta en la forma de vestir, nosotros debemos ser santos. Amén. Debemos ser santos por dentro y por fuera, lo que refleje la santidad a los demás. Que los demás nos miren y puedan ver a Cristo en nosotros. En toda nuestra manera de vivir. Porque somos hijos de Dios y somos santos. Somos una nación santa, escogida por Dios. Así que la iglesia debe ser una iglesia santa. Pero sabemos que en las iglesias hay de todo, hermano. ¿Sí o no? En las iglesias hay de todo. Hay gente por ahí que dice, hermano, pero ¿por qué usted no vota de la iglesia? ¿Por qué usted no vota de la iglesia a fulano o al otro o a aquel? Si nosotros perseguimos las almas, ¿cuántos buscan las almas? Y una vez que las almas llegan, las edificamos para que entren al reino de los cielos con nosotros. Amén. Compartir la gracia que ha sido derramada en nosotros, compartirla con otros. Entonces, ¿cómo vamos a desechar personas? No debemos desechar. Nosotros debemos incluir para que aquí sean procesados y sean santificados y lleguen al conocimiento pleno de Cristo. Amén. Así que Cristo se juntaba con todo tipo de personas y los señalaron y los juzgaron por eso. Ve, se junta con publicanos, se junta con pecadores, se junta con esto, se junta con aquello, se está mezclando por aquí, se está mezclando con esa mujer que lo está tocando, ni siquiera sabe que es una mujer pecadora y Cristo sabía todo eso. Y él tuvo que decirle que los que necesitan médico, ¿quiénes son? Los que están enfermos. Yo no vine a buscar a justos, sino pecadores para el arrepentimiento, para que se arrepientan. Así que nosotros debemos recibir a los que vienen, predicarles la palabra, que se conviertan y luego enseñarlos a vivir una vida en Cristo Jesús y enseñarlos a vivir en santidad, para que busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, amado. Así que, ¿cuál es el motor que nos puede llevar a nosotros a ser santos? La palabra de Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor a Jehová el hombre se aparta del mal. O sea, lo que nos puede llevar a apartarnos del mal, a dejarlo atrás, a transformarnos y a vivir en santidad como paso siguiente, es el temor a Dios. Pero a veces las personas vamos perdiendo el temor a Dios. Y cuando pierden el temor a Dios, se pierde la sabiduría. Entonces nos volvemos necios y cometemos todo tipo de errores o pecados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vamos a esforzarnos este año en ser cada día más santos. ¿Les parece? ¿Cuántos pueden
proponérselo en su corazón este año. Proponga en tu corazón caminar en santidad este año. Puede levantar así la mano conmigo y decir, Señor, yo este año propongo en mi corazón caminar en santidad. Haré todo el esfuerzo que esté en mí para caminar en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Él es misericordioso y tiene misericordia de nosotros, de nuestros errores, y nos perdona nuestros pecados y nos libra de todas nuestras aflicciones. Porque si nos aplicaran la ley, hermano, estuviéramos todos fritos. Pero gracias a Dios y a su misericordia que estamos en la gracia, la cual está basada en el amor, en el perdón, en la fe, en la esperanza. Y por eso tenemos vida. Puedes decirle gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque crees en mí. Gracias, Señor, porque tienes grandes expectativas conmigo, a pesar de mis errores. ¿Cuántos saben eso? Que a pesar de tus errores, Dios tiene grandes expectativas contigo y conmigo, a pesar de mis errores. Porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque nos ama y tiene un plan para nosotros maravilloso que Él quiere que se cumpla. A pesar de nosotros. Pero a veces tenemos que entrar en procesos, hermano, para que lo comprendamos, lo entendamos, hagamos digestión de ello y sigamos adelante. Amén. Dios es bueno. Y número 5. Vamos a leer 2 partes. Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, 1 al 5. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. De esto somos especialistas los seres humanos, ¿verdad? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo esto que está describiendo el apóstol Pablo en los primeros 4 versos es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso le dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Imitaba a quién? A Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos parecernos a Cristo. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Que la gente nos vea a nosotros y no vea a nosotros, sino que vea a Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, hermano, leí por allí un testimonio de unos predicadores que fueron a África. Un misionero, enviado o misionero, que fue a África y predicó en varios sectores de varios países africanos. Y ahí ejerció su ministerio hasta que murió.
Y luego fueron otros misioneros de estos modernos a predicar de Cristo. Y cuando ellos estaban predicando de Cristo, cómo fue Cristo, la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, toda la obra de Cristo, uno de los africanos le dice, pero Cristo estuvo aquí con nosotros. Entonces él le dice, bueno, sí, hace 2000 y pico de años, hace 2000 años. Entonces él le dice, no, Cristo estuvo aquí hace 16 años y estuvo aquí con nosotros y caminó con nosotros. Porque ese que usted describe allí es igualito al que estuvo aquí. Hablaba de un misionero. Ese misionero se parecía tanto a Cristo que cuando ellos oyeron lo que ellos estaban hablando de Cristo, le dijo, ese entonces fue el que vino para acá. Porque el misionero se parecía tanto a Cristo que ellos dijeron, ese estuvo aquí con nosotros. Y estuvo un tiempo y nos predicó de la palabra. Ahora sí nos parecemos nosotros a Cristo. Nos parecemos así. La gente nos ve y ve a Cristo. Usted escuchó lo que yo leí del apóstol Pablo que estaba diciendo, este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él está diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir. Un sentir de humildad. Vivir una vida de humildad, de mansedumbre, una vida de amor, de ver importante lo del otro más que lo mío, de estar pendiente de los otros más que de esto. Los que se desviven por el bien de los demás son estimados a los ojos de Dios, no por su propio bien, sino por el bien de los demás. Nosotros los seres humanos somos como los niños pequeños y los viejitos. ¿Qué características tienen en común los niños pequeños y los ancianos? ¿Qué los caracteriza? Inocencia es una. Perdonan y olvidan, pero algo negativo que tienen. Los niños y los ancianos son egoístas. Los niños son egoístas. ¿Dónde se fijan los niños cuando están jugando? ¡Ay, mío! ¡Mío! Y los ancianos también. Tienen la misma característica. Porque un anciano llega a ser como un niño. Amén. Pero el egoísmo está innato en el ser humano. El egoísmo. Por eso el apóstol Pablo está tratando ahí que en Jesús no hubo nada de egoísmo. Fue desprendido para los demás. Fue para los demás primero. Tanto que se hizo maldición por nosotros. Y nos amó de tal manera que se entregó y se hizo maldición por todos nosotros. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de la entrega, del amor, de amar, de buscar el bien para los demás. De que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Cada día nos parezcamos más a Él y seamos como Él. De tal manera que alguno pueda llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, yo no me atrevería. ¿Usted se atrevería? Sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Yo no me atrevería nunca a decir eso. Padre Santo, qué responsabilidad en esas palabras. Pero él sabía dónde estaba parado. Por eso que dijo irreprensible. Más de que él mismo se llamó irreprensible. Imagínese la talla espiritual que tenía este hombre, el crecimiento, cómo de él proseguía a la meta, cómo él iba rumbo a la meta. Cuando ese iba rumbo a la meta, tenía todo esto, hermano, un hombre con conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual desestimó todo lo que sabía, lo tuvo por basura, por buscar el conocimiento pleno, la excelencia del conocimiento de Dios, por tener una comunión con el Espíritu tan tremenda que no hacía nada sino era guiado por el Espíritu Santo, porque estaba comprometido con el Señor y daba su vida por el servicio, hermano. Se entregó de tal manera a su ministerio, a su llamado, que
derramó su vida y gastó su vida por servir al Señor y de manera excelente. Y lo trató de hacer viviendo en santidad. Por eso él dijo, ¿verdad? Si ustedes creen que son irreprensibles o santos, yo lo soy más. Yo soy más que todos ustedes. Y cuando dijo, si ustedes creen que hablan en lengua, yo hablo más. Imagínese usted la talla espiritual que tenía para poder decir cosas como esa. Que no es fácil decir algo así y tener la responsabilidad de decirlo. Pero era un hombre santo. Era un hombre santo. Un holy man. Un hombre santo. En toda su manera de vivir. Y por eso podía reprender a cualquiera. Hasta Pedro se atrevió a reprenderlo por la manera tan tremenda como este hombre vivía, en santidad. Y trataba de parecerse cada día más a Cristo. Imitar a Cristo, vivir como Cristo, andar como Cristo y sentir lo mismo que había sentido Cristo en su corazón. Así que mientras usted procede a la meta, usted tiene que moverse y ser activo o proactivo en ese movimiento. Usted no puede estar inerte para que lo lleven los vientos a la meta. No, la meta es algo que usted se traza, ¿verdad? Un propósito para cumplir. La meta es llegar al reino de los cielos. Amén. La meta es estar con Cristo. La meta es reinar con Cristo 1000 años. La meta es vivir para siempre en el cielo. Yo voy hacia esa meta. Amén. Voy a la meta del supremo llamamiento. Pero mientras llego allá, yo me estoy moviendo en pro de esa meta. Es decir, yo desarrollo objetivos, desarrollo estrategias para llegar a esa meta. Y en ese propósito tengo que establecer objetivos, establecer estrategias. Uno de ellos es el conocimiento de la palabra. Propóngase crecer en oración, en ser un hombre y una mujer con vida de oración. Propóngase en su corazón servir excelente al Señor, un servicio de excelencia. Propóngase en su corazón vivir en santidad. Y proponga en su corazón cada día parecerse más a Cristo. Y cuando le toque vivir una circunstancia, hágase esta pregunta: ¿qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Qué haría Cristo? Si usted tuvo un problema con alguien y se separó de alguien, diga, ¿qué haría Cristo en esta situación? Si Cristo desde la cruz perdonó a los que lo estaban matando, a la manera de Esteban, que hizo una tipología de Cristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y usted a veces es tan severo y juzga y critica y censura a alguien porque le hizo algo. Una tontería tal vez. A Cristo lo mataron, lo apalearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Y esos que lo maltrataron de esa manera, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo sentir tiene que estar aquí. Amén. Así que si alguien me maltrata o alguien dice algo mío, no lo condeno, no lo censuro, sino que lo perdono, lo amo y lo ayudo a la manera de Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, amado? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Si están conmigo, ponte en pie.